Bien, ¿qué tal? Tengan buenos días, buenas tardes a todos. En esta ocasión, estimados compañeros, vamos a seguir con nuestro tutorial de cálculo de huella hídrica y resolver la huella hídrica verde, ¿no? La huella hídrica verde, como habíamos dicho, se separa en huella hídrica verde indirecta y huella hídrica verde directa, ¿no? Em, Aquí hay una presentación que yo también había hecho tiempo atrás, donde ustedes pueden leer un poco de información básica sobre huella hídrica y poder tener una mejor idea. Dice que el uso del agua de la huella hídrica verde es el uso de agua verde que se encuentra por general asociado a la agricultura o a la silvicultura, que se refiere al volumen total de agua que proviene de la lluvia, que es almacenada en el suelo en forma de humedad y posteriormente evapotranspirada por las plantas o acumulada en su estructura vegetal. Entonces, es bueno tener presente qué es lo que estamos haciendo y vuelvo a mostrarles otra vez mi cálculo eh, anterior, donde yo ya tengo realizadas mis tablas y lo que voy a hacer es para también aligerar el video. Vean que yo tengo aquí mis tablas anteriores, pero aquí tengo donde vamos haciendo nuestras huellas, ¿no? Ya realizamos en el video anterior nuestra huella hídrica azul, ¿no? Y la huella hídrica verde, de esta forma. Aquí ya tenemos, ¿no? Cálculo de huella hídrica verde, el cual nos dice que la huella hídrica verde indirecta es igual al consumo de alimento en kilogramos por día por animal por etapa, ya sea de maíz y de soya, ¿no? Por el requerimiento hídrico del maíz. Aquí vamos a cambiarle, voy mejorando esto, soya, en metros cúbicos por metros cuadrados. Todo esto, todo este producto dividido entre el rendimiento del cultivo, tanto el maíz como la soya, ¿no? Y aquí donde dice rendimiento del cultivo, ojalá que encontremos datos, por ejemplo, del cultivo, del el rendimiento en tu zona, ¿no? Si sos de Ecuador, el rendimiento de tu país. Si sos de Guatemala, el rendimiento de la localidad donde tú vives. Este, en el caso del que yo le voy a proporcionar, es el rendimiento de esta zona de Zamorano, ¿no? Entonces, es bueno tratar de acercarnos a la realidad. Eso es lo que hace interesante los cálculos. Miren que aquí me ha hecho falta agregar la huella hídrica verde directa, que es mucho más fácil para ello. Y voy a agregar la huella hídrica verde directa, ¿no? Huella hídrica verde directa, que va a ser igual. Voy a copiar esto para no tardarme tanto. Y va a ser igual siempre consumo de alimento. Esto no va a cambiar acá. Simplemente multiplicado por la humedad del grano, ¿no? Por la humedad contenida en el grano, ya sea de la soya o del maíz, ¿no? Yo les comentaba que eh, la humedad que yo utilizo ahora para el cálculo es de 12%. Ese 12% lo encontré en una tesis de sus compañeros en el año 2019 y también estos rendimientos que les voy a proporcionar. Así que me parece a mí más adecuado utilizar datos que nosotros podemos rastrear, ¿no? Y entonces vamos a poner acá, voy a copiar, estoy aprovechando del trabajo anterior para poder acá, copiar aquí, y aquí le voy a poner eh, porcentaje de humedad contenida en el grano, tanto del maíz como la soya. Ahí está. Entonces, la huella hídrica verde pues va a ser
La huella indicador directa simplemente es esto. Si se fijan, nos sale mucho más fácil así. Vamos a seguir la misma lógica de esto y vamos a poner acá también simplemente hacer esto así. Tratando de personalizar un poco, ¿no?, lo que estamos haciendo. Bien, para este trabajo vamos aquí a nuestra pestaña de datos de entrada y yo necesito, siempre vamos a ocupar el número de animales para todas las huellas, pero aquí la tabla específica corresponde a, a la letra F, que me dice a mí, yo ya investigué cuántos kilogramos de maíz necesito para cada una de las etapas. Por ejemplo, para gestación me dice que necesito que un cerdo en gestación necesita 2,1 kilogramos por día de maíz y 0,9 kilogramos por día de soya, ¿no? Entonces, así, de la misma forma, para cada una de estas etapas, ¿no? A veces hay que tener cuidado porque en la literatura no siempre se encuentra así como está acá, gestación, maternidad, destete y engorde. A veces puede tener, por ejemplo, como etapa de crecimiento, etapa de desarrollo, etapa de transición. Y bueno, hay que saber cómo interpretar también, ¿no?, qué corresponde a cada una de esas etapas. A lo mejor otras granjas tienen una configuración un poco más desarrollada, digamos, como etapas intermedias, y hay que prestar atención en esto a la hora de investigar esta información. Lo que yo voy a hacer ahorita es copiar mis datos de entrada, ¿no? Control C, y lo voy a llevar a la pestaña de huella hídrica verde, ¿no? Lo voy a copiar acá. Control V. Y ahí está. Si hace falta estirar un poco las columnas, hay que hacerlo, ¿no?, para darle forma. No importa si aquí se pierde un poco esta historia. Lo importante es que tengamos aquí estos datos, ¿no? Muy bien. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto que está acá. Aunque no, la verdad que aquí sí lo voy a dejar porque son los datos base, no hay por qué borrarlos. Y es la información que yo necesito, ¿no?, poner acá. Entonces, lo que sí necesito hacer ahora es venir y colocar, eh, ustedes, en el caso de ustedes, van a tener que hacer toda esta tabla, ¿no? Por eso es en grupo, chicos, para que se puedan apoyar, porque yo sí, porque me parece que es bastante trabajo hacerlo solo esto, ¿no? Y por eso hemos dejado una huella para cada grupo, que somos 3 grupos, ¿no? Entonces, el grupo 1 hace la huella azul, el grupo 2 hace la huella verde, el grupo 3 hace la huella gris, ¿no? Y después, la idea es que podamos hacer una exposición y cada grupo explique lo que calculó, ¿no? Y al final, pues que tengamos una conclusión de todo este trabajo, ¿sí? Eh, para que al final del módulo nos llevemos algo de esto. Entonces, ya copié mi tabla. Y bueno, esta es la parte que a mí me gusta del Excel, como le había comentado. Yo ya tengo adelantado un trabajo y no tengo que volver a hacerlo, ¿no? Eh, quiero ver, 4, 4. A lo mejor le voy a dar control Z. A ver, control Z. Quiero ver. Esto lo puedo pegar acá. Control Z. Voy a darle control Z a esto y voy a copiarlo de otra manera. Y lo voy a pegar por acá mejor. A ver cómo me sale. A ver si le pego por acá. Así. Y voy a alinear este título con este título que está acá, ¿no? Así. De esa forma. Para que esto ya me quede alineado aquí, ¿no? Miren, entre más ordenado llevamos el trabajo, esto va a ser mucho mejor. Entonces, miren, yo aquí vamos a borrar todo esto porque es lo que nosotros pues vamos a llenar. La idea es que llenemos esto nuevamente, ¿no? Si hay que hacer más anchas las columnas, hay que hacerlas para que se mire mejor esto. Yo creo que aquí está bien.
Vamos a hacer así. Y bueno, nuestros datos de entrada son los siguientes, chicos. Miren, como la fórmula me está pidiendo aquí, la huella hídrica verde indirecta me está pidiendo el consumo de alimentos, yo necesito investigar pues el consumo de alimentos. Y aquí tenemos la tabla. Como me está pidiendo requerimiento hídrico del maíz, hay que investigar el requerimiento hídrico. Y aquí lo tengo. El maíz, 537 milímetros. Y la soya, 540 milímetros. También la fórmula me dice que investigue el rendimiento del cultivo, ¿no? Es decir, en un metro cuadrado, ¿cuántos kilogramos me produce ese suelo, ¿no? También lo tengo acá, ¿no? Este rendimiento es el que yo le decía que para el caso de Zamorano, y según la tesis que investigamos, es 1,17 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, que un espacio de mi parcela de un metro cuadrado me está produciendo ya en maíz 1,17 kilogramos. Y ese mismo espacio en soya solo me produce 0,27 kilogramos. Vean ustedes que el requerimiento hídrico de la soya es un poco mayor que el del maíz. También eso es interesante. También hay que dejar claro que estos requerimientos hídricos, estos rendimientos, pues tienen muchas variables de las cuales va a depender, ¿no? Así que, aunque es tema para otra ocasión, es importante tenerlo en cuenta. Bien, número de animales. Bueno, pues el número de animales vamos a copiarlo del cálculo anterior. Yo lo que voy a hacer aquí, como no quiero volverme a inventar los animales, pues le voy a dar a copiar acá y uno puede ir concatenando los valores que están en otra pestaña, ¿no? Dentro de la misma hoja electrónica. Por ejemplo, yo voy a copiar aquí en esta hoja de huella hídrica verde lo que tengo en huella hídrica azul. Entonces le voy a dar igual, me voy a la otra hoja y voy a copiar los animales que he puesto acá, ¿no? En estación y le doy enter. Y ya se me ha pasado para acá. Como yo sé que es lo mismo, está al otro lado, tengo las mismas 4 filas, voy a darle aquí control C y voy a copiar aquí abajo, voy a sombrar aquí abajo, mira. Le doy control V. Y ya se me ha pasado exactamente lo mismo que yo tengo aquí. Solo que fíjense que ahora cuando yo pongo aquí, vean ustedes como dice, ¿no? Está haciendo referencia a esta hoja, huella hídrica azul, y a la celda de la huella hídrica azul, ¿no? Entonces, es una forma de poder ir aligerando el trabajo también. Bien, el consumo de maíz en kilogramos por animal por día, pues hay que hacerlo, yo ya lo tengo aquí, mira. Por eso es muy importante cómo usted va ordenando las tablas y le va dando formato, ¿no? Eh, a ver, mire, las tablas al principio rara vez quedan bien, ¿eh? Conforme se van haciendo tablas, usted va como haciéndolas un poco mejor, digamos, y que se vean mejor. Eh, Todo es un proceso, compañeros, todo es un proceso, así que no se sienta como estresados por esto. Aquí lo intentando, eso sí, hacer bien nuestro trabajo para que se vea bien, ¿no? Para que todo lo que nosotros presentemos se vaya viendo bien y sea agradable, y sobre todo porque sea técnico, ¿no? Bien, entonces el consumo de maíz en kilogramos por animal por día, voy copiando acá, mira, eh, voy a darle igual, solo quiero ver una cosa. Veamos cómo está la tabla aquí. ¿Qué es lo que dice? Tenemos consumo de maíz en kilogramos por animal por día, consumo de soya en kilogramos por animal por día, total consumo, kilogramos de consumo de maíz, total de kilogramos de consumo de soya. Entonces, lo que nos dice aquí es que hay que poner eh, el dato unitario, es decir, por animal. Entonces, vamos a poner igual y le vamos a poner aquí igual a este, ¿no? Es lo que me está diciendo. Otra vez, mira, cuando pasa esto, es que otra vez el programa ha empezado a fallar. Igual a 2,1. Cuando hace eso, entonces otra vez guardamos, cerramos, a ver, volvemos a abrir. Esto puede ser algún problema de actualización, algún virus, no sé. Habría que revisarlo. Pero bueno, repitamos. Ponemos igual. Vamos ahora a donde dice consumo de maíz para gestación, que son 2,1 kilogramos, y damos acá. Listo. Y esto simplemente lo copiamos. Control C, copiamos, sombreamos aquí abajo y damos Control V.
Y ya tenemos esto mismo que está acá, lo tenemos aquí, ¿se fijan? Ahora, el consumo de la soya, hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo. Seleccionamos, control C, sombreamos abajo, control V. Y ahí está. Hemos copiado, ¿no? Todos esos valores. Ahora, total de kilogramos por consumo de maíz, ¿no? Para ese galpón que tiene 120 animales, o sea, gestación, ponemos igual 120 animales que hay en gestación por 2,1 kilogramos que requiere cada animal al día. Ahí tengo cuántos kilogramos son al día, ¿no? Y ahora lo mismo para todos las demás estaciones. Ahora, yo voy a seguir copiando las fórmulas, porque aprovechando el Excel, ¿no? Control C, sombreo hacia abajo, control V. Miren, ya me da todo. Bonito, ¿no? Si lo hago a mano, pues tendría que hacer los cálculos paso a paso. Es importante también hacerlo a mano, ¿eh? Porque uno va sabiendo cómo se hace. Yo para hacer esto en Excel, primero tuve que aprender a hacerlo a mano. Y después, pues en Excel se me hace más fácil. Pero no hay que desdeñar lo que uno va haciendo a mano, porque, a ver, todos aprendemos de forma diferente. A unos nos cuesta más, a otros nos cuesta menos, ¿no? Pero lo importante es que todos vamos aprendiendo cómo se hace, ¿no? Em, Total kilogramos por consumo de soya, pues lo mismo, entonces, ¿no? Es decir, el consumo unitario por el número de animales por cada estación. Y luego copiamos esa fórmula, ¿no? Hacia abajo. Y ya tengo yo el número de animales, el número, perdón, de kilogramos de soya y de maíz para cada una de las estaciones, ¿no? Ahora dice aquí total de alimento consumido en kilogramos por día. Bueno, pues podemos perfectamente sumar todo esto, ¿no? Sumarlo. Y vamos a sumar cuánto es de maíz más cuánto es de soya. Ahí está. Vamos a poner esa entrada. Luego vemos otra vez la fórmula. Así. En total vamos a sumar todo esto hacia abajo y le vamos a dar aquí sumatoria y nos da que en esta granja, es decir, vamos a sumar aquí a ver cuántos animales eran. En esta granja de 1141 animales, yo necesito al menos 2922,19 kilogramos por día. ¿Cuánto sería esto en quintales, verdad? Esto en quintales, para que lo hagamos, tengamos una mejor idea, sería esto, los kilogramos, por 2,21 libras que tiene un kilogramo, y todo esto dividido entre 100 para que sean quintales, ¿no? Estamos hablando de 64 quintales, compañeros. Serían quintales. Sí, se pone eh, quintales, ¿no? Eh, las unidades de medida son para eso, son para poder dimensionar, ayudarnos a dimensionar las cantidades, ¿no? Lo he puesto aquí porque se me ha ocurrido, no lo tenía planeado realmente. Le voy a quitar ese montón de cifras, le voy a poner 2 y le voy a poner otro color por acá, ¿no? Entonces, quintales. Estos son 2.922 kilogramos y estos son 64,58 quintales al día. Bueno, así son las cosas. La granja de cerdo consume mucho concentrado. Por eso es que es interesante escucharlos ustedes cuando están interesados en transformar, por ejemplo, eh, toda la proteína contenida en algunos insectos y que se pudieran procesar como concentrados, ¿no? Precisamente para alimentar este tipo de ganado. Eh, una idea que yo miro bastante bien y que tiene bastante potencial para desarrollarla, ¿no? Porque lo que más gastamos en nuestras granjas, pues es en concentrado realmente, y el dinero queda en las empresas que venden el concentrado. Así que es bueno como productores ir pensando nosotros en producir nuestro propio concentrado, ¿no? Y, eh, y para ser más autosustentables, ¿no? Autosostenibles. Y eso es muy importante, ¿no? Muy bien.
Ahora, como hay que calcular la huella hídrica directa y la huella hídrica indirecta, vean ustedes que yo aquí ya tengo huella hídrica verde directa en litros por día y tengo aquí huella hídrica verde indirecta en metros cúbicos por día y la huella hídrica verde total, ¿no? Que sería la sumatoria de la indirecta más la directa, ¿no? Entonces, miren, la huella hídrica directa en litros por día sería multiplicar el total de alimento consumido por cada una de las etapas por el porcentaje de humedad. Entonces, les había comentado yo que el porcentaje de humedad de nosotros va a ser del 12%, ¿no? Cuando yo ya lo tenía en porcentaje y por eso se puso de un solo, pero si no, ustedes ponen el 12 y luego van aquí a porcentaje y le ponen porcentaje, ¿no? Tiene que estar aquí en 12%. Entonces, miren, para que ustedes tengan una certeza de que se va haciendo, el cálculo va saliendo bien, les comento que la huella hídrica directa, como se trata de extraer la humedad que está contenida en el grano, va a ser muy pequeña en comparación a la huella hídrica verde indirecta, ¿no? Porque la indirecta, recuerden que se trata del agua precipitada, del agua lluvia, ¿no? Que, que es incorporada a la estructura vegetal de la planta, evapotranspirada por el mismo cultivo, y otra parte que se queda almacenada en el suelo, ¿no? Entonces, por eso la huella hídrica verde indirecta es mucho más grande que la directa. Entonces, para la directa, mire que yo he cambiado la unidad de medida a litros por día. Y aquí, porque es muy pequeña, si la dejo en metros cúbicos, va a ser como 0.003. Entonces, mejor la dejo en litros para que tenga un poco más de peso, ¿no? O al menos se pueda presentar mejor, ¿no? Permítame que voy a conectar mi computadora porque se está descargando. Listo. Entonces, vamos a darle igual, multiplicamos 360 kilogramos por día que requiero para gestación por el 12% de humedad igual. Entonces tengo 43.20 litros por día. Si hubiera sido metros cúbicos sería esto entre 1000, ¿no? Me hubiera quedado 0.043. Para evitar eso, mejor lo pasé litros por día, ¿no? Entonces esto lo copio, sombrero aquí y le doy control V y lo pego. Me da 0 porque todavía no he copiado esto, ¿no? Yo lo puedo copiar hacia abajo, aquí le doy en esta crucita. Ven ustedes que en la esquina inferior derecha tenemos un recuadrito que está acá. Posicionamos el cursor y se activa una cruz negra. Esa cruz presiono y arrastro. De esa forma se ha copiado la información, el 12% se ha reproducido en esas celdas y se ha activado la fórmula acá, ¿no? Lo que yo copié. Bien, entonces aquí tengo ya y puedo sumar si yo quiero cuántos litros son al día, ¿no? Ahí está. 350 litros por día es la humedad o el agua que yo puedo extraer de 2.922 kilogramos de alimento, ¿no? Es interesante, la verdad, muy interesante. Es como que si yo metiera todo este alimento, todos estos granos, yo los metiera a un horno, a secarlos y que pudiera extraer esa humedad, ¿no? Pues yo recogería unos 350 litros. Es lo que quiere decir esto, de agua, ¿no? Bien, la huella hídrica verde indirecta, pues tenemos que venir acá y fijarnos en la fórmula, ¿no? Hay que multiplicar el consumo de alimento por cada etapa, por el crecimiento hídrico, y eso dividirlo entre el rendimiento del cultivo, tanto del maíz como de la soya, en kilogramos por metro cuadrado. Eso es lo que hay que hacer acá. Vamos aquí. Entonces, eso está bien fácil, miren. Como normalmente el requerimiento hídrico del cultivo nos lo dan en milímetros, y recordemos que un milímetro es igual a un litro por metro cuadrado, ¿no? No se les olvide eso. Y un litro, y un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿no? ¿No? Y un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, es bien fácil decir que 537 milímetros es igual a 537 litros por metro cuadrado.
Y entonces 537 litros, pasando los metros cúbicos, pues lo divido entre 1000 y me queda 0.537 metros cúbicos por metro cuadrado. Y lo mismo para la soya. Entonces, de esa forma me queda ya mi rendimiento hídrico en las unidades que yo necesito, metros cúbicos por metro cuadrado. El rendimiento, si el rendimiento usted no lo obtiene, normalmente el rendimiento te lo pueden dar en toneladas por metro, por hectárea, por ejemplo. Si te lo dan en toneladas hectárea, pues habría que pasarlos a kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y está fácil porque una tonelada tiene ¿cuánto? Tiene 1000 kilogramos. Y ya está. 10.000 metros cuadrados es igual a una hectárea. Entonces, conociendo estas conversiones, podemos pasar perfectamente de tonelada por hectárea a kilogramos por metro cuadrado. En el caso de que no obtengamos nosotros los rendimientos en estas unidades, ¿no? Que los rendimientos los hayamos encontrado en unidades de tonelada por hectárea. Habría que convertirlos. Bien, no es el caso nuestro, pero es bueno decirlo, ¿no? Es bueno decirlo. Ahora, la huella hídrica verde indirecta, vamos a proseguir ahí. Sería igual al consumo de alimento, entonces, ¿no? Total. eh, Miren, aquí lo cierto es que hay que hacerlo de forma diferenciada, ¿no? Porque es diferente. Para la huella hídrica indirecta del maíz sería una cosa y para la soya sería otra. Yo lo que había hecho era hacer como un solo cálculo y la fórmula era bastante grande, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar en los otros cálculos, por ejemplo, tenía aquí la huella hídrica verde indirecta y vean ustedes cómo lo había hecho, o sea, había incorporado ambos cálculos para hacerlo de un solo, ¿no? Y obviamente, pues, se dificulta un poco, ¿no? Pero no es que se pueda hacer. Yo lo que haría aquí en el caso de nosotros, para que no se complique mucho, lo que podemos hacer es hacerlo de forma diferenciada mejor y después sumamos, ¿no? Para que no sea tan grande. Es decir, hacerla primero para el maíz y luego para la soya, ¿no? Nada nos cuesta ir poco a poco. Pero, obviamente, les mostré que sí se puede hacer de un solo que la fórmula es más grande, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a hacerla aquí para el maíz, ¿no? Para el maíz, voy a hacer esto, ya que necesito hacer un cambio aquí. Aquí le voy a poner huella verde indirecta para el maíz. A ver, para el maíz. Y aquí le pondré para la soya. Y así vamos a facilitar ese cálculo. Entonces, y lo vemos mejor. Miren, vamos a poner igual y recordemos la fórmula, ¿no? Consumo de alimento de maíz sería 252. Vamos a abrir paréntesis un solo. Dos paréntesis. 252 que es el consumo de alimento de maíz. Ahora, esto hay que multiplicarlo por el requerimiento hídrico del maíz en metros cúbicos por metro cuadrado. Abrimos paréntesis, lo colocamos y cerramos paréntesis. Volvemos a cerrar paréntesis diciendo que me tiene que realizar primero ese cálculo. Luego doy división y me lo tiene que dividir, abro paréntesis nuevamente, lo tiene que dividir entre el rendimiento del maíz, que sería 1.176. Ahí está. Y le doy cierrar paréntesis. Miren, aquí la cosa es que yo quiero hacerlo de un solo. Para hacerlo de un solo, como ya no está alineado esto con estas otras filas, entonces yo necesito fijar esas filas. Y para fijarlas, más que todo necesito fijar estas que están acá. Para fijarla voy a ponerle, por ejemplo, a esta, al O29, que es este, le voy a poner aquí entre el O y el 29, le voy a poner aquí el signo de dólar. Con Shift y 4 le pongo el signo de dólar y ya queda fijada. Y luego entre P29 le pongo Shift y el signo de dólar para que quede fijada. Y le doy Enter. Entonces, ¿por qué hice eso? Vean, ¿por qué le puse ese signo de dólar? Para fijarla. Porque yo quiero copiarla. No quiero repetir el cálculo. Entonces,
Si yo hago eso, puedo hacer, copiar esa fórmula, sombrear las las otras tres etapas que me hacen falta y le doy control V para copiarla. ¿Y si fijas? Entonces, miren, vamos a revisar si nos quedó bien. Maternidad. En lugar de volver a hacer la fórmula, miren que ya se me ha copiado todo. Doy doble clic y miren que tengo maternidad, me ha copiado ya de un solo. El Excel sigue la lógica, ¿no?, del cálculo y la lógica de la fórmula anterior. Me ha copiado el alimento de maíz total para maternidad, pero me ha dejado fijo el requerimiento hídrico y me ha dejado fijo el rendimiento. Si yo no le coloco ese signo de dólar, hubiera bajado entonces a los datos de la soya y el tercer cálculo hubiera bajado aquí en blanco y el cuarto cálculo hubiera estado por acá. Entonces, el signo de dólar sirve para fijar esa celda, ¿no? Y se hace mucho más fácil mi resultado. Y ahora, eh, para hacer el de la huella hídrica, lo vamos a repetir, ¿no? Yo podría solamente copiar todo esto acá y así barlar, y así, o sea, así, ¿no? Control C, Control V. Eh, bueno, en este caso no me lo hace porque aquí tengo yo se me ha movido y tiene que ser tendría que pasarlo para abajo. Bueno, y es un arreglo que uno lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo mejor de forma a pie, digamos, poco a poco. Igual, entonces, el número de alimento, el total de alimento de soya para gestación, otra vez, doble paréntesis, y así vamos practicando, de hecho, ¿no? Doble paréntesis, cerramos, multiplicamos, abrimos paréntesis, por eh, el requerimiento hídrico de la soya, cerramos paréntesis, y otra vez con doble paréntesis, para decirle que me haga ese producto primero, ¿no? Ahora, abro paréntesis, el rendimiento de la soya, cierro paréntesis, y doy enter. Y ahí está, ¿no? Es bastante curioso que la soya me dé más. Vamos a revisar un poco esto, porque tenemos que estar seguros que está bien esto. Tenemos que es la sumatoria de esto por el requerimiento hídrico, bueno, un poco mayor, claramente, entre el rendimiento en kilogramos por metro cuadrado. Bueno, le damos enter y nos da que son 209,78 metros cúbicos por día. Es decir, a ver, pensemos un poco. Yo estoy necesitando más agua y el rendimiento es mucho menor. Entonces, el aumento, o sea, la huella hídrica obviamente es más grande que esta. Así que tengamos en cuenta a la hora de cultivar soya que vamos a necesitar mucha más agua, ¿no? Entonces, lo mismo, compañeros, vamos a hacer esto, control C, o vamos a darle aquí doble clic para abrir la fórmula y aquí le vamos a poner entonces el signo de dólar en medio, Shift y 4 para poder activarlo, poner el signo de dólar y aquí también, Shift y 4. Ahí está. Ahora, selecciono esa celda, control C para copiarla y esa fórmula la voy a copiar acá, sombreando hacia abajo. Con control V lo pego y ahí tengo, ¿no? Muy bien. Puedo sumar todo esto aquí también, ¿no? Sumo todo lo que quiero y dejo el espacio en blanco para poder pegar el resultado de la sumatoria, ¿no? Y hago lo mismo acá. De esa forma ya tengo yo mis huellas hídricas verdes para el maíz y la soya de forma diferenciada, ¿no? Y creo que valió la pena hacerlo así. Cuando se hace de un solo, no se puede apreciar esto. Bien, ahora, la huella hídrica verde. eh, Aquí podríamos poner también otra cosa interesante que sería el total de la huella hídrica verde, que sería, vamos a hacer aquí un merge and center, y vamos a sumar esto que está acá, ¿no? Igual a este más este. ¿Qué sería la huella hídrica verde indirecta total? ¿No? Es un dato que nosotros hemos andado buscando. Y le vamos a poner aquí un recuadro para darle notoriedad. Y luego aquí, donde dice total huella hídrica verde, metros cúbicos por día, pues básicamente sería sumar todo esto que está acá. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo tengo en litros por día, ¿no? Así que tendría que pasarlo otra vez a metros cúbicos, porque esto está en metros cúbicos, si no, va a haber un error ahí.
Entonces vamos a sumar todo eso, vamos a sumar esto, pero esto hay que dividirlo entre 1000 antes de sumarlo con lo demás, ¿no? Para poder, para que quede homogénea esa operación. Entonces, ya lo he dividido entre 1000 y ahora sí puedo sumarlo más este, más la W. Vea, como no tengo acceso a esa celda ahorita porque como está abierta la fórmula, me lo oculta, entonces tengo que fijarme en la W y en qué celda está, ¿no? En la W23. Entonces pongo más W23 y ya me la selecciona. Ven que se ha puesto un recuadro morado y le doy Enter. Entonces, ahora sí, miren, 115 más 209 son 320 y algo, más los 0.043 metros cúbicos por día, porque ya está convertido, ¿no? Si yo no lo hubiera convertido, aquí me hubiera salido como 370, ¿no? Y eso estaba mal. Esto entonces lo copio hacia abajo y ya tengo todo. Y sumo todo hacia abajo otra vez. Y ya tengo la huella hídrica verde total, ¿no? Que incluye la indirecta y la directa. Listo. Hay que dejarla diferenciada porque si queremos nosotros, a fin de cuentas, hacer las evaluaciones y establecer o estimar cuánta agua se requiere en la granja porcina nuestra para producir un kilogramo de carne, pues es mejor dejarla diferenciada para poder ir haciendo todas esas pruebas, ¿no? Entonces, compañeros, esto sería básicamente nuestro cálculo de huella hídrica verde. Hemos incluido aquí además cuántos quintales representa todo el consumo de alimento para 1141 cerdos. Eh, Esto pues lo voy a dejar por aquí, seguro que les sirve. ¿Y qué nos hace falta a nosotros, compañeros? Nos falta nuestra gráfica. Entonces, sombreamos las etapas y aquí podemos hacer varias gráficas. Podemos hacer gráficas para cada una de estas columnas o simplemente gráficas para la huella hídrica verde total, ¿no? Que sería esta. Solamente tiene que coincidir, ¿no? 4 acá, 4 acá. ¿Sí? Si no, va a estar mal. Le doy a insertar, buscamos un gráfico de barras porque hemos visto que nos sale mucho mejor y lo dejamos por aquí, ¿no? Hay que hacerle siempre personalizar el gráfico porque si lo dejamos por defecto, vean ustedes que se mira como él quiere, ¿no? Entonces, a ver, ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a quitar estas cuestiones, dar estas líneas, las seleccionamos y le damos suprimir, las quitamos. A este gráfico le vamos a poner hídrica total. Este gráfico lo seleccionamos, se seleccionan todos. Vamos a cambiarle el color. Si estamos hablando de huella hídrica verde, ¿por qué no ponerle un color verde, no? O una textura, o una trama color verde. Ya vamos a cambiar eso. Ya les dije que yo uso mucho esta trama. Cada quien puede usar la que guste. Ustedes saben que hay que tratar de que se mire técnico. Bueno, eh, borde también que sea verde, verde, el borde, verde oscuro, por decirlo así. Y bueno, otra cosa importante, bueno, esto sin datos, vamos a ponerle datos acá. Estos datos los podemos poner en negrita. Eh, para mí está bien así, y las letras en negrita también, color negro, y aquí también color negro, ¿no? Así, de esa forma, un poquito más abajo. Esto lo podemos hacer un poquito más abajo, y ahí está. Tenemos nuestro gráfico entonces, ¿no? Perfectamente. Si lo quieren hacer el gráfico así, o por ejemplo, hay un gráfico de colores negros como este, si les gusta así también, lo pueden hacer. Tiene como más pinta para presentaciones en PowerPoint, por ejemplo, pero para tesis va siendo más este tipo de gráfico, o colores grises. En tesis a lo mejor no llevan colores, depende la normativa que le pidan. Entonces, pero pueden hacerlo, por ejemplo, así, y jugando con esto para presentaciones, ¿no? ¿Por qué no? Puedo eliminar esto lo puedo eliminar y que me quede así, ¿no? Entonces tiene otra apariencia, ¿no? Tiene otra apariencia el gráfico. Puede quedar así. Control Z, o lo pueden dejar así o así, ¿no? Ah, lo voy a dejar así, en mi caso. Pueden ir probando usted. Eh, Hay otros gráficos
que pueden probar. A ver, ¿qué le puedo decir? Por ejemplo, a mí me gusta este gráfico que está aquí, así con ese fondo, por ejemplo. Eh, es en este caso es cuestión de gusto. Puedo hacerlo así, ponerle aquí todo esto para que contraste más los datos, ya, ¿no? Y siempre puedo poner la trama que yo quiero ponerle. Para el film le pongo esa trama que yo normalmente uso y ya está. Y también se mira, también tiene un detalle interesante, ¿no? Normalmente en los libros se encuentran gráficos como este. Entonces, compañeros, eso sería nuestro video para la huella hídrica verde. Eh, en el análisis que vamos a hacer, vamos a utilizar esta información y la información que ya hemos generado de nuestra huella hídrica azul, ¿no? Básicamente. Entonces, espero que este video les sirva a ustedes para realizar su propia práctica, ¿no? Hasta luego.